¿Cuál es tu lugar en el mundo? Dios me quiere donde estoy. Así de contundente se muestra Eduardo Fernández Moscoso, religioso marianista, cuando nos habla sobre su actual misión en la comunidad de Almería, donde ya estuvo destinado anteriormente y ahora vive su jubilación, acompañando a la gente del barrio, dando la comunión en las casas, enseñando español a los migrantes y cuidando especialmente su relación con Dios y la oración. Estoy disfrutando mucho, nos confiesa. En esta etapa en que no tengo tantas fuerzas, he ganado en conocerme a mí mismo en humildad y en que Dios es el único. Y es que Eduardo, haciendo un repaso de su vida, no duda en afirmar que ha sido muy feliz allá donde le han enviado y que si no existiera la vida marianista, habría que inventarla. Nacido el 1 de marzo de 1944 en Valencia, Eduardo es el menor de 5 hermanos, con los que compartió una infancia feliz, con unos padres, Antonio y Agustina, que han sido pilar fundamental de su vida. Estudió en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Valencia y aunque no le gustaba mucho el estudio, le encantaba el ambiente. Ahí conoció a un grupo de religiosos marianistas que pasaban mucho tiempo con los alumnos y le transmitieron la amistad con Jesús, la experiencia de los ejercicios espirituales y le dieron un testimonio de fe y libertad que le motivaron mucho. A los 17 años entra en el noviciado y al año siguiente hace sus primeros votos. Desde entonces ha pasado por numerosos destinos: Zaragoza, Vitoria, Almería, Friburgo, Puerto Rico, Cádiz. Vamos repasando con él y en todos salen nombres, personas que han sido fundamentales en su vida, de los que habla con enorme agradecimiento y afirma que le han ayudado en su camino como educador, párroco, responsable de pastoral de la provincia, provincial. Soy muy rico en amigos, dice, y comparte que hay una frase de Pedro Casaldáliga que le acompaña mucho. Al final del camino me dirán: ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. Una frase muy certera para Eduardo, ya que cuando uno le conoce se da cuenta de su gran humanidad, su cercanía, su buen humor, y no le extraña que al pasear por Almería se detenga en cada esquina a saludar a alguien, a entrar en una casa para preguntar por algún enfermo o simplemente charlar con unos vecinos que están sentados en un banco. Él es así. Pero en esta entrevista también hablará de momentos difíciles, de cómo tocó fondo y cómo le ayudaron a salir de ahí. Una etapa dura que ahora, vista con perspectiva, afirma que le ha ayudado a poder comprender y acompañar mejor a las personas que lo están pasando mal. Me ha acercado al dolor y al sufrimiento. Para el futuro sueña con una iglesia más pequeña, más fiel a Jesús, abierta, que salga al mundo, no para conquistar sino para unir, creando una iglesia más de ayuda, más cercana. Y a los jóvenes les diría: líate la manta a la cabeza y adelante, aunque no entiendas nada, dile al Señor: aquí estoy, hágase. Gracias, Eduardo, por tu testimonio, por tu vida y por liarte la manta a la cabeza, por decir sí, aunque no entendieras. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas, Rafa. Vamos a hablar de la vida, que es lo más bonito que hay. Sí, señor. El regalo que se nos hace. El gran regalo. Un profesor mío decía que la mayoría de las cosas que vamos a vivir están en el comienzo, en nuestros primeros años, en la infancia. Y por eso vamos a comenzar este rato de conversación hablando de tu infancia, de esos primeros años tuyos. ¿Cómo fue tu infancia, Eduardo? Mi infancia, primero, para mí, en mi percepción, mi infancia fue muy feliz, muy feliz. Una familia unida, un padre muy en su sitio, médico, una persona muy cabal,
muy ordenada, un buen padre. Y luego una madre que nos dio todo, una madre muy cercana, muy abierta, muy religiosa y que, bueno, pues nos marcó tanto mi padre como mi madre. 5 hermanos, yo el pequeño. Es un gran amador de su familia. Cuando sus hermanos vivían con sus hermanos. Luego ha fallecido y ha quedado él solo. Pero ha quedado de patriarca. Ese es el centro de la familia, sigue siendo importante y él se siente muy querido por sus sobrinos. Y cada vez que vienen los sobrinos, es decir, se le llena la vida de sobrinos. La familia para él ha sido muy importante y quiero pensar que es parte de lo que él transmite cuando hace familia. Yo nací en Valencia. Valencia me marcó pues, por lo abierta, por la luz, es una ciudad mediterránea, una ciudad pues muy, muy luminosa. Y luego también parte de mi infancia pasó en Villena. Mi padre era de Villena y la madre de mi madre también. En Villena teníamos una casa de campo, una finca grande. Y allí pasó pues, momentos buenísimos de mi vida. Lo primero que recuerdo de él, claro, lo conozco desde que tengo uso de razón. Y lo primero que recuerdo es estar en casa de mi abuela en Villena y despertarme, porque yo siempre he sido muy dormilona, despertarme con las voces de mis tíos, de mis padres, de mi abuela, sobre todo la voz de él, que es así tan grave, con las risas y eso. Y de verdad que yo me despertaba y pensaba, bueno, esto es el paraíso. Estoy en el paraíso, de verdad, ¿eh? Tanto Valencia como Villena me marcaron por una religiosidad muy mariana. En Valencia la Virgen de los Desamparados, con una gran devoción, y en Villena la Virgen de las Virtudes. Por otra parte, en Villena pues, existen las fiestas de moros y cristianos. Yo he sido moro por familia y por tradición, y después continué. Yo siempre he dicho que soy un cura moro. Yo creo que los primeros recuerdos que tengo, casi todos son en el Faricejo, en Villena, pues en la balsa, bañándonos, gastando bromas, que es un poco gamberro, tirándonos a la balsa, una bofetada. A mí nunca me ha dado una bofetada, pero que era mi marido entonces, alguna bofetada se ha llevado. De cariño, ¿verdad? No sé, y luego pues las eucaristías que hacíamos ahí cortando trocitos de pan, que yo a lo mejor era adolescente y en ese momento yo iba al colegio Sagrado Corazón de Godella y la verdad que las monjas del cole tengo muy buen recuerdo de ellas. Pero claro, hay épocas en la vida que estás más perdido, más perdida. Y recuerdo esas eucaristías con pan de verdad, no sé, tan cercanas y tan entrañables que si en ese momento pues, la religión era como algo un poquito más lejano, él lo hacía cercano. Estudiaste allá en Valencia, ¿verdad? Estudié en el Colegio del Pilar de Valencia. Sí. Y me sentí muy bien en el colegio. Un profundo respeto a la persona, una libertad que nunca jamás me quitaron. A mí yo no me acuerdo de que me hubieran puesto la mano encima, nunca, nunca. En aquel tiempo había bastante de eso. Y yo, bueno, me sentí bien en el colegio. Aprobé todo siempre, menos una cosa. Fijaros con lo que a mí me gusta el dibujo lineal. El dibujo lineal lo estropeó todo. El mismo profesor que me puso matrícula de honor en dibujo artístico, me puso al año siguiente el único suspenso que he tenido en mi vida, en dibujo lineal. Y en esa infancia y supongo que adolescencia, los primeros años de juventud, supongo que surgió la vocación, la llamada a la vida religiosa marianista. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, yo estaba muy bien en el colegio. No me gustaba mucho el estudio, pero me gustaba mucho el ambiente del colegio. Era un ambiente muy bueno. Había un grupo de religiosos marianistas muy entusiasta. Nos acompañaban a todo, iban a las excursiones con nosotros, vivieron muchísimo su ser educador con nosotros y de alguna manera me transmitieron la amistad con Jesús. Eso me marcó, en mi juventud me marcó. Yo me acuerdo de los ejercicios espirituales de entonces. Íbamos a ejercicios pues, con Manolo Iceta, con Emilio Ortega,
José Luis Cano Manuel, Eduardo Benlloch, y fueron decisivos en el momento. Yo creo que fue la llamada de Dios, ¿no? Pero de alguna manera los medios fueron los religiosos marianistas, que a mí me dieron un testimonio de felicidad y de libertad que me motivaron muchísimo. Me acuerdo de que tenemos una parroquia cerca de casa, no era la mía, y me iba al Sagrario, a la capilla del Sagrario. Todavía está igual. En el Sagrario hay un icono de la cara de Jesús. Me quedaba un rato y no decía más que: tú me miras y yo te miro. Y me quedaba un rato. Al cabo de un rato lo repetía: tú me miras y yo te miro. No se me olvidó nunca. Yo tendría 16 años. Cuando decidió hacerse marianista, creo que fue mi abuelo, casi le da un patatús. Eso no sé si lo cuento. Que su padre Era como era. le dijo: te pago un viaje a Ibiza y si cuando vuelves sigues pensándolo, pues ya. Y dice, me dio dinero, me fui a Ibiza, me lo pasé en grande y cuando volví, Me fui al dije que seminario. no voy a ir. Los marianistas, pues ya, eso, su perseverancia. Además, él está orgulloso de su comunidad marianista. Es decir, que para él es muy importante ser marianista. Has tenido un recorrido amplio. ¿Qué elementos de ese recorrido se han ido quedando en ti como elementos muy importantes de tu vida y de tu recorrido marianista? El noviciado lo viví bien, pero lo que fue decisivo en mi progreso fue los años de escolasticado. Fueron muy buenos, muy buenos. El noviciado todavía era de corte muy, muy tradicional. Y yo no lo viví del todo bien. Muy convencido de mi vocación, ofreciéndole a Dios mi vida, pero no con la alegría con la que viví el escolasticado. El escolasticado, cuando llegué, fue cuando se abrió el concilio. No se me olvida nunca. Lo estuvimos viendo, pues nos pusieron una televisión para nosotros, era un acontecimiento. Y eso me marcó. Y me marcaron los documentos que iban saliendo del concilio. Los vivíamos muchísimo. El documento de liturgia, que fue en un momento aquel revolucionario, lo de rezar con tu propia lengua, las discusiones que teníamos con los que nos daban espiritualidad. Yo estaba en la universidad, pero teníamos clases en la comunidad, en el escolasticado, discusiones en las que personas muy queridas para mí me decían: jamás se rezará el canon de la misa en lengua vernacular, eso será en latín. Y decía, pero no seas idiota. Y nos reíamos muchísimo con él. Luego, claro, eso cambió enseguida, porque Juan XXIII fue en ese sentido decisivo a la hora de acercar la palabra de Dios y la vivencia de la liturgia a la gente, ¿no? Es un hombre que tiene la mente abierta, que no se asusta de los cambios, aunque supongo que a veces le costarán, como todo, que acepta las situaciones o los fallos que podemos tener los humanos, que somos humanos, y ya está. Él, siempre la frase que él dice, y supongo que muchos marianistas también: ¿tú crees en el amor? Pues ya está. Si crees en el amor, ya está. Y entonces, a partir de ahí, claro, las cosas o los problemas o las cosas que uno hace mal o lo que alguien te puede hacer a ti, ya lo ves desde otra perspectiva. Una de sus frases que también a mí me liberadora es decir, es que Dios te quiere como eres. Dios te quiere como eres. Y con todos tus defectos y con todas tus virtudes. Y para perdonar siempre. No hay que amargarse, hay que vivir, hay que saber lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Pero ten en cuenta que Dios te quiere como eres. Después salí a comunidad. Fui a Vitoria. En Vitoria tuve una gran ayuda del padre Salaberry, que fue el que me inició como educador. Yo llegaba con muchas ideas, pero con poca práctica. Y él fue el que me inició como educador. Y después José Ángel Otaegui. A los dos les debo mucho. Salaberry era increíble. Me sacaba
de clase y me decía, no lo sé si lo estás haciendo bien, vuelve a entrar y estate un poquito más distante. Yo lo intentaba, no lo conseguía. Es un niño grande, un niño muy grande, pero que tiene un corazón, vamos, especial, es especial. Y poco a poco pues, fui adquiriendo aplomo como educador. El segundo año mío fui prefecto de internos en Vitoria. Tendría 20, 22. Y claro, primero fue prefecto de quinto, que son 15 años, y al año siguiente de preu, de los mayores. Les llevaba 4 años. Y aún así yo me comprometí mucho con los internos y también con los externos. O sea, Eduardo yo creo que es una persona que une a la gente. Bueno, y ya en particular en el instituto, para mí era una ayuda. Entonces no teníamos orientadores en los institutos, y yo cuando tenía un problema el jefe, Eduardo, vente, que vamos a hablar con el padre de este niño. Ayudaban en todo. Y empecé a dar clases de historia, que ha sido mi gran vocación. Yo soy licenciado en historia, por supuesto de religión, y de todo lo que es de letras, que es lo que a mí me ha motivado siempre, ¿no? Yo estudié historia y soy un enamorado de la historia. Después fui a Valencia. Estuve primero con los escolásticos, me encargaron de los escolásticos. Acababa de hacer los votos perpetuos, que son el 5 de septiembre del 67. Hice mis votos perpetuos y después de eso me fui a Valencia, me mandaron a Valencia. Y en Valencia pues continué acabando la carrera por un lado y por otro lado estando encargado de los escolásticos y por otro lado dando clase y por otro lado siendo tutor. Todo eso junto. Después terminé la carrera, fui un año de hermano maestro, también me ayudó en aquel momento. Y luego me fui a Friburgo. Yo conocí a Eduardo en mi etapa inicial, estando en el noviciado. Y aunque él no ha sido nunca mi formador ni mi superior, pues sí que recuerdo que en Zaragoza muchas veces pues quedábamos y charlábamos, nos reíamos, lo cual a mí pues, aunque yo fui muy feliz en el noviciado, sí que me acuerdo que fue como un gran apoyo también en aquella etapa inicial. Estuve un año en Friburgo y eso me marcó. Fue un año muy bueno. Pero yo pensaba que en aquel momento, si yo quería ser sacerdote, pastor, me faltaba el contacto directo con la realidad. Y entonces yo en aquel momento pedí volver a España. Otros se fueron a un piso y yo me vine a San Sebastián. Y aunque era un ambiente difícil y enrarecido, porque eran los años de ETA, los años de las muertes y de que cada día te levantaba diciendo, bueno, a ver, ¿a quién me ha matado ETA? Al día siguiente, ¿a quién ha matado la policía? Y fueron días muy malos, sobre todo con los estados de excepción. No sé, a las 6 de la tarde se interrumpía la vida, te tenías que meter en casa y pobre de ti si salieras. Tuve la oportunidad de acabar el seminario en San Sebastián, me aportó mucho, de ahí viene mi amistad grande con José Antonio Pagola y con Félix Armendi, con José Ramón Treviño, con muchos compañeros de los cuales sigo siendo muy amigo. Pues Eduardo seguramente no se acuerde porque conoce demasiada gente, a todo, además siempre dice, es mi mejor amigo. Ya le he escuchado decir que es su mejor amigo todo lo que está a su alrededor. Y posiblemente así nos trate a todos. Curiosamente estaba yo en lo que antes era la EGB, en octavo de EGB, hice la comunión y hasta ahí llegué, y pasó el párroco de la zona convocando a los jóvenes a empezar grupos de confirmación, y no sé, le escuché, algo nos llamó la atención, y digo nos porque mi hermano mellizo también estaba allí, nos miramos los dos como diciendo, este hombre, ¿de qué cuenta? Y ya está, nos acercamos a la parroquia y nos enganchó. La verdad es que tiene un don para llamar a la gente. Eduardo llegó a la parroquia de San Juan con mucho entusiasmo, revitalizó, era una parroquia con vida, que ya la llevaban
los marianistas, pero a él le contagió pues, el entusiasmo que le caracteriza, nos dio a conocer las fraternidades y a partir de ahí empezó nuestra andadura con él. Después lo destinaron a otros sitios, pero el contacto nunca lo perdimos, o sea, siempre hemos seguido estando pendientes de él y él de nosotros, y siempre ha estado en la familia, aunque no haya estado viviendo en Almería, o sea que desde ese momento ya pasó a formar parte de nuestra vida. Nos invitó a vivir la experiencia de las fraternidades, gracias a él comenzaron las fraternidades en Almería y nosotros pues hemos ido creciendo en la fe desde la fraternidad, pues gracias al acompañamiento de Eduardo y a su impulso para empezar en ella. Es como un hermano para nosotros y él esto también lo dice, que es como un hermano para nosotros, somos sus hermanos. Hemos estado con él en lo bueno, en lo menos bueno, hemos llorado con él, hemos reído con él y bueno, pues eso. Eduardo es especial, lo tengo que decir, y además lo he dicho siempre y no me cuesta reconocerlo porque no sé si les habrá mal o a alguien que sea especial, pero Eduardo es especial. Y lo es porque hubo un momento que se pasó una frontera. El cura que nos cuidaba y nos acompañaba y nos animaba pasó a ser el hermano que es animado y acompañado, el amigo que es animado y acompañado, así que es mutuo y eso se llama amistad. O sea que tu misión se ha encarnado y se ha concretado después de tu formación en una variedad de servicios, porque has sido formador, ¿no? Has sido capellán de colegio, has sido párroco, has sido provincial, has sido muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo has vivido tú todas estas tareas, todos estos servicios que al final es tu manera de concretar tu misión en la vida? Bueno, yo me ordené el año 74 y mi ordenación también me marcó. Creo que fue un momento en el que el Señor también me tocó y me dijo, bueno, si tú quieres ser sacerdote marianista, hasta ahora has sido religioso marianista, educador, y ahora tienes que añadir algo. Y tuve la gran alegría de que al año siguiente de mi ordenación me enviaron a Zaragoza, donde fui párroco muchos años, 9. El primer año todavía estaba encargado de los escolásticos de Zaragoza. Luego seguí, pero ya a la vez, bueno, pues empecé a ser párroco. Y la parroquia me marcó muchísimo. Y luego la unión de la parroquia con el colegio, el que hoy es el Colegio Bajo Aragón, se potenciaba muchísimo las dos cosas, muchísimo. El que los padres de mis alumnos venían a misa los domingos, los abuelos y las abuelas estaban en un grupo de mujeres y hombres mayores, había grupos de matrimonios, empezó a venir a través de los escolásticos gente joven que no había sido alumno de nuestro colegio, pero que eran compañeros o compañeras de los escolásticos. Y empezó a proliferar una comunidad amplia, abierta, grupos, había montones de grupos de jóvenes, animaban muchísimo. Los padres de familia pusieron un bar para la salida en el mismo edificio, poniendo todos un poquito, cada uno traía algo para venderlos y para sacar, o para el viaje de estudios, o para si surgía una necesidad o de Cáritas, o de gente que estaba en chabolas. Y eso le daba un ambiente, salir de misa enseguida al bar, a tomar algo con la gente, a preguntarles cosas. Ahí se organizaban lo que era la semana. Valoro especialmente de Eduardo la alegría y el entusiasmo que pone en todo. Claro, luego también me da miedo porque acompaña de una serie de recursos que estamos detrás todos empujando, pero tiene un don especial para convocar y para que la gente trabaje pues con alegría y bueno, poniendo con mucha fe, o sea, teniendo claro que no está en nuestras manos, sino en la de Dios, que solo nosotros tenemos que trabajar. Ya nosotros sembramos, que recojan otros. Quizá estaba demasiado seguro de mí mismo. Eso lo descubrí mucho más tarde. Yo no lo creía así, pero sí que es verdad. Demasiado seguro de mí mismo.
Después de Zaragoza, vine aquí a Almería, donde estuve 7 años de párroco. Yo siempre digo que este 7 de Almería me marcó. El 7 es un número que indica plenitud, ¿no? Y creo que lo fue. 7 años muy hermosos, difíciles. Yo me acuerdo que cuando venía a Almería decía, Dios mío, que se me ha perdido aquí. Yo no había, bueno, sí que sabía que existía Almería, pero oí hablar de la Chanca como de un sitio difícil, duro. Y luego fue muy bueno. Sí, era 1986, me acuerdo porque fue el año que yo acabé la carrera. Mi último año de carrera fue cuando llegó Eduardo y lo recogimos en la estación del tren, que llegó con otros religiosos marianistas que venían destinados ese año, y fuimos a buscarlo a la feria de Almería, y lo recuerdo porque una mujer, Cere, que nosotros la queremos mucho y que era de nuestra fraternidad, pues acaba de salir en las carrozas de Almería vestida de sirena y recogió a Eduardo vestida de sirena en la estación. Entonces Eduardo siempre cuenta que llegó a Almería y lo esperaban unas sirenas, y es cierto, había unas personas vestidas de sirena, y llegó justo en la feria, que era a final de agosto, para ese nuevo curso. Y como dice Gloria, fue un cambio importante. La experiencia de Zaragoza me ayudó aquí muchísimo. En Almería es cuando yo me lancé, ya en Zaragoza había empezado con el tema de la familia marianista, de las fraternidades, de aquello que se llamó movimiento marianista, que estaba en Chile. Después nos reuníamos en grupos y poco a poco fue adquiriendo fuerza el sentido de familia marianista. Me ayudaron muchísimo en aquello nuestras hermanas. Tengo que decir que las religiosas marianistas que vinieron a Zaragoza a los 2 años de llegar yo, fueron conmigo y con los demás religiosos y con la gente el alma de la parroquia. Es cierto, fueron años muy en familia marianista de una manera muy natural. Cuando llegué a Almería, entonces trasladé aquello a la realidad de aquí. Y yo llegué en septiembre y en diciembre empezaron las primeras fraternidades. Me creo que se empezaron los afiliados. En Almería también un poco lo comentaba de su poder de llamar gente, de decir, bueno, de ligarlo a la familia marianista, darlo a conocer por todas partes. Tanto, pues eso, trabajando en la parroquia, muy a pie de calle, paseando por la calle que va saludando a todo el mundo. Pues trabajó en un centro público de secundaria y a mí me llegan todavía gente que serían antiguos alumnos y compañeros que hablan del hombre, los marianistas. La verdad que ha sido el mejor publicista de la compañía. Eduardo fue fundador de las fraternidades en Almería. Se acababa el proyecto de fraternidades, llevaba 1 año de desarrollo, había empezado en San Sebastián, en Valencia y en algún sitio más, creo recordar en Vitoria, si no recuerdo mal. Y entonces él nos propuso el proyecto a un grupo de jóvenes de la parroquia y empezamos con bastante entusiasmo, pero bueno, él tiene una capacidad de impulso terrible. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos en Salinas al verano siguiente y ya formábamos parte de las fraternidades y pasamos pues, de estar conociendo el proyecto a ser fraternidades de pleno derecho y a participar de la vida de la familia marianista como miembros laicos. Y ahí sí que dije, Señor, hay que lanzarse. Había aquí muchos jóvenes sin rumbo. Tuvimos una reunión aquí que me acordaré toda mi vida. Cada uno expuso lo que había supuesto para ir en contacto con nosotros y tal. Y era gente que vivía en el barrio, la mayor parte. Luego ya se amplió, pero la mayor parte vivían en el barrio. Pues es que pues la gente cambia, crece, empieza a estudiar, se promociona y ahora la mayor parte no vive ya. A los 7 años me mandaron a Valencia como pues, responsable de pastoral. Luego me nombraron responsable de pastoral provincial y después ya pues fueron mis años de provincial. Tú que has sido educador y pastor, lo vas diciendo muy bien, ¿cómo has vivido a lo largo de tu vida ese ser educador y acompañar el crecimiento
de niños y jóvenes. ¿Y qué te parece que la pedagogía marianista, la educación marianista, tiene que seguir aportando hoy? Pues mira, para mí, lo que más he vivido como pedagogo, como profesor, uniéndolo todo, porque no puedo separarlo, no puedo separarlo. Pero, primero, el ser tú mismo, el transmitir no lo que te gustaría ser, sino lo que eres. El que de alguna manera los alumnos te consideren, no es uno más, pero sí de su estilo. La cercanía, el profundo respeto a cada uno y la libertad profunda. O sea, el considerar a cada uno único e insustituible y respetarle en lo que es. Y el defender al más débil. Eso para mí fue fundamental. Ante todo, él que me saluda por las mañanas, me lanza un buenos días. Si le dejara el móvil encendido, también me daría las buenas noches, pero seguro que reza por mí todas las noches. Es un gran acompañante. Tengo la suerte de trabajar en el cole y la comunidad está al lado. Entonces, pues es la alegría del día a día, el saberte acompañada y escuchada en todo momento. Si me preguntaras como profesor, es un excelente profesor porque tiene una memoria y porque atraía a los alumnos y porque los tenía en vilo. Pero era un desorganizado profesor porque no hay quien le pusiera en cintura. Por eso nunca ha sido director, supongo, ¿no? Porque ha sido provincial, pero director no, porque no me lo veo de director. ¿Qué ha aportado? Vuelvo a decir, humanidad. ¿Qué es lo que aportó para examinar a la Iglesia de su tiempo? Humanidad. Comunidades de gente normal y corriente, que vive normal y corriente y que sufre normal y corriente y que no hay que ser divinos, hay que ser humanos, sin más. Y luego transmitir como profesor algo que tú estás viviendo, ¿no? Yo no podría ser profesor de matemáticas porque no me gustan nada. La historia para mí es vida, es maestra de vida y yo transmití lo que pude de historia, ¿no? Y luego de religión, claro, la religión para mí es vida, es también una vida. Y eso se complementaba muy bien con la acción pastoral fuera, ¿no? El que toda la familia estuviera implicada, el que los padres estuvieran cercanos a ti. En las cosas más pequeñas también. Organizábamos excursiones a montones, viajes de estudios, trabajábamos todo el año. Bueno, no sé, para mí fue... Y el vivir con paz y con serenidad y con entrega, pues la realidad que tenías en aquel momento delante. Yo entré aquí en el 85 y en el 85, 86, trabajaba en el primero de BUP con Samuel, que también había entrado conmigo ese año. Y Samuel tenía una propuesta pastoral muy singular, y era que de vez en cuando llamaba a un marianista de fuera y un sábado convocaba a los chavales de primero de BUP y nos íbamos al monte o a la albufera, es decir, nos íbamos a la calle y venía un marianista que no conocíamos. Una vez fue Emilio Cárdenas, que vino con su conejo desde Vélez, y otra vez fue Eduardo. Y un día estuve con él, como uno más, yo tocaba la guitarra ya en las reuniones, y vino él a la albufera. Allí predicó al estilo de Eduardo, que es uno de sus grandes dones, una forma de expresar la palabra de Dios, con mayúscula, a través de la palabra de Eduardo. Y todavía recuerdo lo que se me quedó. Había que cruzar a la otra orilla, y esa otra orilla siempre está presente como un futuro optimista de valor, y como diría él, ¡ah! Eso es una forma de ser de Eduardo que transmite. Así que junto con la educación ya me dices que está de manera inseparable unida a tu ministerio, tu servicio de animación pastoral. ¿Qué dirías tú que es lo que desde tu carácter has aportado en la vida de parroquia, en la animación de comunidades? ¿Qué es lo que tú has ofrecido desde tu servicio como sacerdote? Bueno, en una reunión hace muchísimos años en Zaragoza, me dijeron, tú tienes carisma unitivo. Carisma unitivo. Creo que sí. El intentar que las diferencias se asuman y a la vez se acepten de los otros.
Y cuando Eduardo está en Almería se nota, quiero decir, tú llegas un domingo a la parroquia y ves personas que no son habituales y sabes que son amigos de Eduardo, que gente que ha conocido a Eduardo. Eduardo siempre invita a la gente que conoce o a la gente con las que trabaja a unirse a la familia, a participar de los encuentros de la familia marianista, a estar presente. O sea, Eduardo es un hombre siempre dispuesto a abrir la puerta. O sea, que eso en él es una peculiaridad, es su forma de ser y de entender. Yo en aquella época era jefe de estudio y era siempre ayudando a la gente, hablando con uno, hablando con otro. Entonces en aquella época era muy mala políticamente, aunque yo ahora no sé cómo será la cosa en la enseñanza, pero él era un conciliador. Yo lo que más valoro es su capacidad de acogida y su capacidad de hacer que todo el mundo se sienta como en casa. Cuando tú te encuentras con Eduardo, es muy difícil que no te sientas acogido. Es muy difícil que no sientas que te está escuchando, que te está respetando lo que eres, lo que estás viviendo, tu momento vital, y esa capacidad de acogida y ese impulso, ese entusiasmo que él tiene por la vivencia del Evangelio, yo creo que le desborda, le sobrepasa un poco a él. Hoy hemos caminado contigo por las calles de Almería y casi en cada esquina te has parado, te has encontrado con alguien, has hablado. Uno puede decir que tú tienes amigos en todas partes, tienes amigos en muchos lugares y quizás porque has dedicado mucho tiempo en tu vida a escuchar y a acompañar. También Eduardo es un gran acompañante, es un gran director espiritual que sabe entender, pero al mismo tiempo sabe también impulsar para que uno vaya creciendo. ¿Qué te ha aportado a ti ese talante, ¿no? de escucha? Yo creo que soy muy rico en amigos. Muy rico en amigos. A mí se me ha quedado mucho una frase que es de Casaldáliga, que la conocéis seguro, pero la hago mía montones de veces. Cuando termine tu vida esta y llegues ante Dios, te dirá, ¿qué has hecho? Y yo no diré nada. Presentaré mis manos vacías y mi corazón lleno de nombres. Y mi corazón lleno de nombres. Eso me puede definir en este momento. Yo le he dicho alguna vez, lo mejor que tenéis los curas, y tú en especial, es los amigos. Digo, no los amigos vuestros, sino los que generáis, porque luego os vais. Los curas vienen y van. Pero los amigos permanecen. Yo tengo muchos amigos, muchos íntimos amigos, gracias a Eduardo. Y esa es su facilidad de reunir a la gente. Esa es una de las cualidades que yo he señalado. Facilitador del encuentro con Dios y con la gente, es decir, la comunidad. Sobre todo lo que destacaría es su humanidad. Es una persona realmente cercana, y luego la cercanía él la extiende no solo, yo la he experimentado no solo en mí, también, y esto sí que también se lo agradezco mucho, es con mi familia. Él por circunstancias ha coincidido también en Cádiz, de donde yo soy y donde vive mi familia, y esa cercanía y ese cariño él lo ha hecho extensivo también a mi familia. Y quizá, como nunca en mi vida, ahora puedo ponerme en la piel del que sufre, como nunca en mi vida. Porque antes, en el fondo yo me fiaba bastante de mis propias fuerzas. Hubo un momento en mi vida, en el año 2014 y 2015, que toqué fondo por muchísimas causas, familiares, personales, de salud. Me tocó pues la muerte de mi última hermana. Yo no tengo ni hermanos ni cuñados, han muerto todos. 16 sobrinos. Murió mi hermana, la última. Mi hermana no dejó dinero, pero dejó cosas familiares, objetos, cuadros, joyas, muebles. Tuve que hacer un poco de albacea. Y no se rompió la familia, pero eran 16 y entre ellos primos, no hermanos. Y claro, fue un momento difícil. Una sobrina mía, que la conocéis, Begoña, estuvo a punto de morirse.
todo fue muy seguido. Y bueno, pues es ahijada mía, es fraterna. Y bueno, pues le di la unción en la UCI. Todo, ya te digo, todo fue muy seguido. Y luego, pues yo notaba dolores extraños que no había notado en mi vida. Al final me descubrieron un cáncer de riñón. Y todo eso me hizo como... Fue un revulsivo en mi vida. Y digo, toqué fondo. Y realmente, pues, ya me lo dijeron después de la operación y después del posoperatorio, que fue muy malo. Pues tú tienes una depresión de caballo. Así tal cual. Y bueno, pues me puse en manos de grandes amigos, psicólogos, uno en Valencia, y luego fue cuando fui a Cádiz. Y para mí ha sido una resurrección. Bueno, creo que en este momento he ganado en conocerme a mí mismo, en humildad, en aceptarme, en oración y en que Dios sea el único. Sufrimos mucho cuando estuvo mal. Él también sufrió muchísimo y creíamos que Eduardo no iba a volver a ser lo que fue y yo creo que sí que lo ha superado. Se dejó acompañar, que es muy Sí, importante. sí, Él ha sí, acompañado se dejó mucho, acompañar. nos ha acompañado mucho, nosotros en malos momentos y él ha estado siempre. Nunca nos hemos sentido desamparados de los marianistas, que es nuestra familia también, pero Eduardo personalmente porque es amigo. Claro. Pero cuando él lo necesitó, se dejó acompañar. Y eso es muy importante también. Y eso es el caminar juntos, de tú a tú que tenemos con Eduardo. Y estamos encantados de que esté bien, viviendo nuestra. Es decir, como dice Pablo Milanés, el tiempo pasa y nos estamos poniendo viejos. No estamos viejos, nos estamos poniendo viejos. Y eso lo lleva también con alegría. Y eso es importante. Esa nueva etapa en la que está viviendo desde la humildad, desde la parroquia en Almería, sigue siendo superior, sigue siendo una persona con responsabilidades. Y sigue siendo una persona, y lo es, creo, porque da lo que necesita una comunidad, cariño, amparo, consejo, en fin, todo ese tipo de cosas que representan la presencia de Dios. Ahora que has empezado a referirte a esta última etapa de la vida, de la jubilación, hay gente que no sabe qué hacer cuando llega la jubilación, ¿no? Yo te preguntaría cómo llena su tiempo y qué nuevas ventanas se le abren a uno y se te han abierto a ti en este tiempo de la jubilación. Muchísima pena cuando uno se jubila y no sabe qué hacer. Es algo que, como a mí me está ayudando muchísimo esta etapa, me da muchísima pena ver gente que no sabe qué hacer estando jubilada. Yo sí, yo desde lo grande hasta lo pequeño, ¿vale? Primero, en mi relación con Dios, yo estoy intentando cuidar la calidad de mi oración. Yo no tengo problema de horarios ni de nada con la oración. Sí que intento darle calidad, lo consigo a veces y a veces no. Y a veces estoy delante del Señor y digo, Señor, aquí estoy. Estoy aburrido, estoy pensando en 100 cosas que no debo pensar, pero te las ofrezco a ti, aquí estoy. Y ya está. Otras veces no. Otras veces pues leo algo. Mi oración ha estado siempre basada en la palabra de Dios, y eso sí. Yo le debo mucho a los profesores que tuve, sobre todo en San Sebastián. A José Antonio Paola y a Perico Núñez. Muchísimo. Porque me centraron para descubrir lo que puede hablarte la palabra de Dios cuando tú solamente que la leas pausadamente, que te pares, que la vuelvas a releer una vez y otra vez. Y una frase que no te ha dicho nada, al cabo de un momento dices, ¡pum!, te descubre algo y dices, si parece que está dicha para mí. Esos descubrimientos a mí me marcan. Ahora intento seguir viviéndolo. Eso en la oración. En el trato con la gente, pues intentando estar cerca de las personas que están en situación parecida a la mía, pero peor, ¿no? Gente que está enferma, gente que no se puede mover de casa. Luego, gente que tiene unos problemas gordísimos de personales, de trabajo, terribles, de no tener que comer, hay de todo. Ponerme en su lugar, eso me hace sufrir por un lado, pero por otro lado me está aportando.
Yo creo que en mi contacto con la gente sencilla recibo mucho más de lo que doy. Muchísimo más. Y eso lo estoy descubriendo ahora. En grandes pretensiones ya, ¿eh? Yo ya no pretendo cambiar el mundo. Yo prefiero cambiarme yo lo poco que pueda y cambiar, si puedo mejorar, algo de lo que me rodea. Hemos ido asumiendo, él y yo, porque estamos poniéndolo juntos, el que ya no nos llaman, que ya no estamos presentes en la vida porque ya no estamos presentes y que no necesitamos ser llamados. Allí donde estamos, hacemos lo que sabemos y chimpún. Y eso lo está llevando bien, ¿eh? Yo por parte creo que a todos nos ha costado ese salir del fragor, del ser casi imprescindibles, a de repente a mí no me llaman, yo no estoy, ya no tal, y esa situación hay que saber vivirla. Y Eduardo está poniéndose viejo bien, como todo lo que hace a tope, es decir, haciéndolo, está yendo con los refugiados, está haciendo mil historias. En este tiempo de jubilación ha aparecido una palabra que es importante, ¿no? O una situación, la de las personas migrantes, ¿no? ¿Qué lugar ocupa ahora eso en tu vida? Importantísimas, importantísimo. Ya en Cádiz empecé y ahora he continuado en Almería. Y no les hago más que enseñarles español, pero pues de paso te cuentas cosas, hablas con ellos, se sienten acogidos, han sufrido muchísimo, les han explotado y ves pues que están deseando tener un poco de cariño, un poco de apoyo, que les enseñes, por supuesto, que les ayudes a aprender el idioma para poder después evolucionar y poder tener un trabajo y poder arreglar sus papeles. Sí, yo lo hago como voluntario, absolutamente, pero a mí me aporta muchísimo, muchísimo. Y luego ya en cosas más pequeñas. Por ejemplo, yo ahora estoy dando la comunión. Empecé con pocos y ahora estoy con muchísima gente. Tanto en el barrio, que ahora tengo más que antes, como en residencias, porque hay gente que se traslada a residencias de ancianos. Y entonces, como son de nuestra parroquia o de nuestro barrio, yo les continúo llevando la comunión. Pero no es llevar la comunión, es estar un rato con ellos, es preguntarles, es que te hablen, es que pues que lloren algunos que están deseando morirse, que es algo terrible, que te lo digan. Oye, yo estoy deseando ya morirme, ¿para qué estoy aquí? Y tienes que decirle, venga, ánimo, ánimo. Y se te parte el corazón porque no sabes más que decir, no sabes qué más decirles, pero a mí me aportan muchísimo. Pues yo soy prácticamente, soy el segundo de, porque, oye, vamos a ver a un jubilado de 94 años, vamos a ver a este tal, el otro día se murió el hijo de uno de los jubilados, vamos allí a la misa, tal, decía un responso allí, para todo. Luego, estoy pues involucrado en organizaciones de paz y junto con Acción Marianista participamos en lo que se llama el Círculo de Silencio. Hay una plataforma muy grande que se llama Almería Unida contra la Pobreza. Hemos vivido la Semana de la Pobreza. Hay gente que está en la familia marianista y que participa. Luego hay mucha gente que no. Hay gente cristiana, hay gente que no. Hay religiosos, religiosas, sacerdotes, de todo. Y en ese sentido también muy bien. Y luego, en otras cosas más pequeñas, pues yo me había gustado mucho dibujar. En Cádiz lo recuperé, lo había perdido. Cuando yo era provincial no tenía ni tiempo ni ganas de hacer eso. Ahora sí, me gusta mucho dibujar. Pero yo hago dibujos para regalarlos o para dar una sonrisa a la gente. Yo que sea, lo mismo dibujos religiosos que dibujos de paisajes o de lo que sea. Me lo paso muy bien. Yo tengo que decir, Eduardo, que tienes otra cosa que hacer, porque si no, no seguiría dibujando. Supongo que cuando piensas en el lugar al que has vuelto, creo que por tercera vez, ¿no? ¿Es tu tercera vez en Almería? Sí. La tercera vez. La tercera vez y además muchas otras veces. Sí. ¿Qué se te mueve por dentro cuando piensas y sientes en este lugar, en este barrio, en este colegio, en estos niños y niñas, en estas familias que hay allí, en sus educadores? ¿Qué te resuena por dentro a ti, en La Chanca y Almería? Primero, es una llamada. ¿No? A veces se me hace duro, a veces. Pero es mucho más lo positivo que me está aportando
que lo negativo que puede haber. Hay cosas negativas, claro, pero es mucho más lo que me está aportando. Yo admiro profundamente al grupo de profesores que hay aquí. Creo que tienen una vocación educadora a prueba de bomba, porque no es fácil. No es lo mismo dar clase aquí que dar clase en el Pilar de Madrid. No, no es lo mismo. Y cómo han sabido meterse en este ambiente y acercarse a las familias y que las familias tengan confianza con ellos. Eso yo lo admiro. Para él es muy importante ser marianista, además de ser sacerdote y tal, pero tiene un orden de... Sí, el orden nos lo ha dicho, perdona. No, dilo, sí. Alguna vez contaba yo, para mí ser hombre y libre. Siempre he sido hombre y libre. Luego ser religioso marianista. Eso. Y luego ser sacerdote, que esa es una opción posterior. Por eso el ser hombre le convierte en un religioso muy humano. Vamos a cambiar de palo y vamos a hablar de la comunidad. Vale. Vamos a hablar de eso que tú has vivido durante toda tu vida, de lo que has sido responsable, porque has sido provincial también. Te ha tocado vivir en comunidad y acompañar comunidades. ¿Qué supone para ti tener hermanos y poder contar con ese regalo que para nosotros es la fraternidad? Ha sido un generador de comunidades. Por supuesto, fraternidades. Aquí empezó la primera fraternidad de adultos, la empezó aquí. Pero daba igual que fuera fraternidad o que no. Y lo hacía más allá de la suya propia. Es decir, que eso puede haber sido en algún momento difícil para él. Su comunidad era su comunidad. Y eso es sagrado en los marianistas y los religiosos. Pero su comunidad iba más allá de la puerta de la comunidad física. Y salía a las casas, a las reuniones, a las cafeterías, a donde fuera. Hoy la comunidad es una riqueza enorme, enorme. Luego, es cierto que la comunidad está unida por la fe, por la vocación y por el espíritu marianista. No siempre coincide comunidad y amistad, no siempre coincide. Si se puede hacer coincidir, fenomenal, pero no siempre. Pero lo asumes. Y yo creo que la comunidad a mí me aporta posiblemente mucho más de lo que yo le doy. El vivir en comunidad me parece una riqueza enorme. Yo lo he hablado muchas veces con sacerdotes seculares con los que tengo muchísima amistad. Ellos echan de menos la comunidad. Lo que pasa es que a la vez te dicen, yo no sería capaz de vivir en comunidad, porque es que supone limarte mucho y supone renunciar a tu autonomía. Es verdad, es verdad. Y por otro lado, yo creo que al final uno consigue unir una sana independencia. Es decir, yo no puedo estar todo el día junto. Ni puedo, ni debo, ni quiero, ni creo que es lo que debe ser. Estamos unas horas en la oración, tenemos unos momentos de encuentro, las comidas son un momento de comensalidad muy bueno, tenemos momentos comunitarios buenos, no solo la reunión, sino comunicarnos las cosas, pero luego es cierto que cada uno tiene sus propias aficiones, sus propios momentos, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que no podemos estar condicionados por eso. Y entonces ahora uno va ganando en años y uno tiene que intentar conseguir el equilibrio. Sasa decía, yo a todo el mundo lo quiero mucho, pero yo me tomo las cervezas con quien quiero. Eso lo decía Juan y me hacía mucha gracia, pero tiene razón. Tenía razón. Yo era comunitario y a la vez tenía su independencia. Una anécdota. Llegar cuando era provincial con él a verle a la casa provincial. Y llegar con él y decir segundo y luz, que estaba entonces allí. Yo, hombre, Eduardo, la Virgen va a decir hoy, ¿dónde estaba este? Bien, ¿por qué Eduardo estaba haciendo evangelio por ahí? Otra anécdota. Estando en Senés, Eduardo no lo veíamos en la comunidad y nos quejábamos, Eduardo, estás con la comunidad porque no te vemos. Se pasaba pasando por todas las casas del pueblo. ¿Qué pasaba? Que por la tarde y por la noche la iglesia estaba llena. El objetivo no es que estuviera llena porque estuviera llena, sino que una vez al año que va alguien
vivan la fe. Claro, si Eduardo se quedaba con nosotros, la gente ni se enteraba que estábamos ahí. Y el padre Eduardo era mucho padre Eduardo en Almería y en Senés, y eso ejercía un efecto de atracción importante. Vamos a bajar un escalón. Vale. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, sin Jesús no estaría aquí. Bueno, Jesús para mí es la manera humana que ha tenido Dios de hablarme. Jesús es un ser humano como yo. Yo creo que hay algo más. Yo creo que es la manera de humanizarse Dios. Lo del tema de la filiación y la no filiación es un tema muy peliagudo que habría que hablar mucho, pero sí que es verdad que yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, pero sobre todo creo en el ser más humano que ha habido nunca. Para mí Jesucristo es el ser más humano que ha habido nunca. El que más cerca ha estado de la humanidad. El que me ha transmitido humanidad. Y entonces yo lo poco o lo mucho que puedo aportar es lo humano que me ha aportado Jesús de Nazaret. Que es sobre todo esa capacidad de transmitir que tiene y de hacer que tu vivencia de la fe sea más profunda, porque a la vez que es una persona muy dicharachera y muy... yo creo que es una persona profunda, es una persona que te hace reflexionar y que te hace vivir. Yo creo que le ha aportado mucha vida a la familia marianista. ¿Quién es María? María es más humana, única y exclusivamente humana. María es mi amiga, es mi compañera de camino, es la manera más tierna y más cercana de acercarse a la humanidad de Jesús. Es la parte más humana de Jesús de Nazaret. Ese toque maternal, como dijo nuestro fundador, ¿no? Dejaos formar en el seno de la ternura maternal de María. Eso a mí me ha marcado desde pequeño, ¿no? Mi madre siempre me decía, María es tu madre, no se te olvide nunca, tienes otra madre, yo soy tu madre, pero como María no. Venga, vamos a rezarle a María. Y me llevaba a rezarle a María. Y luego, pues poco a poco, lo fui acercando a mí, y en este momento es tan connatural en mí, como decía San Bernardo, de María Quam Satis, es verdad, hablar de María es para mí un privilegio, una alegría, un favor que se me hace cuando me dicen, oye, ¿puedes darnos una charla sobre María? Pues cómo no voy a poder darlo. Vamos a hablar sobre qué significa María para ti, qué ha significado en tu vida, qué etapas ha tenido, porque las ha tenido, claro. Yo tuve un momento en que no, Jesucristo, cuando el concilio, que se quitaron las imágenes en las iglesias, y dije, no, ¿para qué necesito intermediarios? Jesús. Y luego, claro que tenemos intermediarios, todos, no solo María. El padre Chaminade decía que el espíritu de la compañía es el espíritu de María y Eduardo ha aportado mucho de eso. ¿A qué me refiero? Pues precisamente a esa fe, a ese espíritu de fe, a ese poner a Jesús en el centro, a esa cercanía, a esa humanidad y sobre todo a saber transmitir la esperanza. Esperanza en el amor que Dios nos tiene y esperanza en Cristo. Un toque, y ojalá lo dé, a nuestras comunidades, a nuestra familia marianista, a nuestros grupos, ojalá lo dé. A veces yo creo que vamos ganando en años y nos hacemos un poco comunidades de solteros mayores. Y eso es lo peor que puede suceder. ¿Qué le dirías a un joven que siente la inquietud o que empieza a sentir la llamada de Dios, que se siente atraído hacia la vida religiosa marianista? Liarse la manta a la cabeza y adelante, porque eso es lo que cuesta hoy. Lo de liarse la manta a la cabeza, yo siempre pienso en el momento de la Anunciación. María tenía claro lo que va a tenerlo claro, la pobre. ¿Qué va? María no tenía nada claro. María lo que hizo fue decir, Señor, ¿está tú por medio? Adelante. Eso es. Y luego el Señor, claro que te ayuda.
Y claro que eso evoluciona, si te haces más persona. Pero si no hay un momento inicial de generosidad, no hay nada. Y es cierto que eso cada vez es más difícil. Lo sabéis muy bien. Porque es difícil comprometerse en algo y para siempre. Pierdes tanto, incluso como persona, si no eres capaz de decir, adelante, aquí estoy. Eso, aquí estoy, Señor. Que no lo entiendo del todo, no. Pero creo que estás tú por medio. Pues si estás tú, venga, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy. Oye, Eduardo, ¿y cómo ves a la Iglesia en la actualidad, ahora? ¿Y cómo la imaginas en el futuro? Ha pasado el tiempo de la evangelización de las grandes masas. Yo creo que eso ha pasado. Yo creo en el tú a tú, en el persona a persona, y en el ir poco a poco creando un clima de comunidad. Y en el ir abriendo a otros y dejándote abrir por otras personas a la acción de esa palabra que te cambia y te va haciendo que tú seas más fiel y ayudes a otros a ser fieles. ¿Cómo sueño yo la Iglesia? Pues yo la Iglesia la sueño como unos grupos más pequeños, más pobres, más libres, más comprometidos, sin grandes pretensiones de dominar el mundo, ¿no? Intentando ser fieles a Jesús, intentando ir codo con otras personas que se comprometen por los demás, sean del signo que sean, que me da igual. Cuando una persona es capaz de salir de sí misma. Se habla mucho en los capítulos y el Papa de la autorreferencialidad. El mayor mal que puede pasar a una persona, a un religioso y a una comunidad es ser autorreferenciales. Es decir, sal, ábrete, la Iglesia en salida. En salida, pero no en salida para conquistar nada, sino para unir esfuerzos a otros que están caminando para construir un mundo mejor, una sociedad mejor, más libre y más pacífica y más humana, y más de ayuda y más cercana. Papa Francisco, ¿qué crees tú que nos ha ido aportando en estos años a la Iglesia? Muchísimo. ¿Qué nos ha aportado? Y lo está sufriendo también, ¿eh? Pues frescura, libertad profunda, pues el servicio a la gente, el estar cerca de los pobres, el no quedarse encerrado, el salir, la unión profunda con la naturaleza, la sencillez, el mismo nombre de Papa Francisco, el Laudato Si, que para mí es clave. El Laudato Si para mí es clave. Es una manera de vivir la fe y de vivir el seguimiento de Jesús tan cercano, tan natural. Bueno, que la Iglesia tiene muchos años y que se va haciendo vieja, sí. Tiene una capacidad de rejuvenecimiento como ninguna otra institución en el mundo. También lo creo. ¿Tu lugar en el mundo, Eduardo? Mi lugar. ¿Cuál es tu lugar? Este. Y hace 5 años, Cádiz. Y hace 10 años, Valencia. Y hace más, donde estoy. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Dios me quiere donde estoy. Llegará un momento... Yo no estoy apegado a ningún sitio. De verdad. A ningún sitio. Cariño profundo por sitio. Se me quedan todos en mi corazón. Los sitios donde he estado, a todos les tengo un cariño grandísimo. ¿Un libro que guardas en el corazón? Hay un libro que cuando yo estaba tan mal me regaló Iñaki, que se llama La sabiduría de la humildad. Es de Francisco José Castro Miramontes. Un libro sencillísimo, de espiritualidad franciscana, que te habla de la vida de un convento. Pero es tan precioso, tan natural. Ese es un libro que me ha marcado. Pero muchos otros, me gusta mucho leer. Me gusta mucho la novela histórica. Una canción que te encandila. Hay muchísimas, me gusta mucho la música, mucho. Por eso. Pero la grabada, porque me siento identificado con ella,
en la música y en la letra es una canción de Luis Pastor que se llama Canción Marinera. Todos somos marineros que saben bien navegar, todos somos capitanes, capitanes de la mar. Todos somos marineros y la diferencia está solo en el barco en que vamos sobre las aguas del mar. Y ahora, marinero, 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 capitán, que llevas tu barca humilde sobre las aguas del mar. Marinero, capitán, no te asuste naufragar, que el tesoro que buscamos, capitán, no está en el seno del puerto, sino en el fondo del mar, sino en el fondo del mar. No hay que olvidar que los tesoros nunca se encuentran en los puertos, se encuentran en el fondo del mar. Hay que tocar fondo para encontrar el tesoro. Marinero, capitán, no te asuste naufragar, que el tesoro que buscamos, capitán, no está en el seno del puerto, sino en el fondo del mar. Sino en el Esa canción del marinero que hemos hablado tantas veces, él la usaba para cualquier cosa, porque la interpretación puede ser, pero hacer fondo, en el fondo del mar, es decir, cuando hacemos fondo, es peligroso estar solos. Y ese estar en el fondo, acompañado de Jesús, de los amigos, es el que te hace seguir adelante. Una película que se te ha quedado grabada. Muchísimas. Muchísimas. Mira, por decir la última que me aconsejó el obispo de Almería, que me dijo que le había hecho llorar, que es Milagro en la celda 7. Es turca, durísima, pero, bueno, con unos valores humanos impresionantes, impresionantes. Pero Una estación del año. las intermedias, la primavera y el otoño. Una afición que te hace disfrutar. El dibujo. Algo que te duele especialmente y que te gustaría aliviar o cambiar. El sufrimiento inútil. Es cuando ves a una persona que, además de tener razones objetivas para sufrir, se amarga la vida. Dice, bueno, ¿qué consigues con eso? O sea, sufrir pasa a sufrir. Pero si encima tú estás autorreferencialmente diciendo, no, lo peor es lo que me pasa a mí, no hay nadie peor que yo, es un desastre, lo que me rodea también es un desastre, y dándole vueltas, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Un sueño sin realizar. Mira, viviría otra vez, volver a empezar, intentando suprimir los baches, aunque ahora me doy cuenta que los baches también me han servido. No. Mis sueños se van realizando. ¿Lugar donde viajar? Me gustaría volver a Puerto Rico, alguna vez, porque me marcó. Y algo que tienes entre manos y que te gustaría que se hiciera realidad. Algo que estás empujando, algo que estás moviendo, algo que tienes ahora entre manos. Pues bueno, como estoy ahora comprometido con gente del barrio que está, pues, el otro día, unas personas que lo encontraban en una casa, estuve buscando, hablando con unos, hablando con otros, porque se tenían que ir. Ella tiene Parkinson, tiene 42 años, no se puede mover. En pocos años ha caído en picado. Él ha perdido el trabajo. Ella es ecuatoriana. Es un ejemplo, ¿eh? Ella es ecuatoriana, él es de aquí. Y les echaban de la casa porque la dueña tiene una hija que se quería, yo creo que es un rollo, pero que se quería casar y les echaban de la casa. Pues estuvimos buscando casa y hoy he hablado con ella y al final ahora tiene 2 casas. Una ya hemos conseguido una aquí y ahora su hermano me una en Córdoba. Posiblemente se quede en Córdoba. Pues cositas de esas que son pocos. A un vecino de aquí que tiene muchos mareos, pues decirle cómo está y darle un poco de consuelo. Eduardo,
Gracias por la vida que te ha dado tanto. Gracias porque nos has Otra dado canción tanto. que me encanta. Entonces, Gracias porque nos has dado tanto. Muchísimas gracias. No, gracias a Dios y gracias a todos. Y volvería, yo creo que si no existiese la vida marianista habría que inventarla. Pues con esto nos quedamos. Gracias, Vale, Eduardo. de nada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos. Él siempre decía, ahora ya últimamente no lo dice, pero siempre decía al finalizar la Eucaristía, la bendición es para el camino. Y siempre esa frase en su primera etapa en Almería la decía siempre. Y yo creo, a mí aquello me caló en su momento y se lo he recordado muchas veces a lo largo de estos, no sé cuántos años hace que lo conocemos, más de 30. Pero y él siempre decía, la bendición es para el camino. Y yo creo que es hermoso pensar que cuando uno va y participa de la Eucaristía y sale a la vida, pues que esa bendición que te lleva ese Dios está contigo, sea para el camino, para llevártelo a donde tú estés, a tu trabajo, a tu familia, a tu entorno. A mí me gusta siempre, cuando acaba la Eucaristía siempre pienso, la bendición es para el camino. Y yo creo que eso se lo voy a dar a Eduardo siempre. Y realmente él nos ha acompañado en nuestro camino de vida. Y nos ha bendecido. Me he reído muchísimo con él, pero muchísimo, muchísimo, porque es que, pues eso, o sea, a veces ha tenido cosas que dices, bueno, luego también lo hemos llorado, pero en fin, así es la vida es eso. Es un hermano marianista, un hermano religioso, pero no solo. Eduardo también ha sido para mí un acompañante desde que entré en la compañía de María, un compañero, y a día de hoy pues yo la verdad es que puedo decir que Eduardo es un amigo. Le tengo muchísimo cariño, la verdad que me ha ayudado mucho, bueno, y me sigue ayudando, que no, el camino es largo, va poniendo piedrecitas donde yo apoyarme, o me hace ver las que el Señor me va poniendo. Es un gran acompañante, realmente él me acompañó en mi proceso de madurativo de fe cuando discerní acerca de las consagraciones definitivas, porque soy fraterna consagrada definitivamente, y la verdad que es un lujazo escucharle, siempre te sientes además escuchada, que no es poco. Un besazo, Eduardo. Hemos sido confidentes, él me decía, yo es que me tengo que confesar y a veces hay cosas que no son de confesar, porque no son pecado, y digo, desahógate, Eduardo. Entonces se desahogaba y eso para mí ha sido un privilegio, no, un honor, es decir, saber que Eduardo puede encontrar en nosotros consuelo o escucha, sin más, escucha, poder decir algo sin que nadie le diga más que escucharle. Pero esos son esos matices que marcan una amistad profunda y muy cercana. Pues si no, porque es que voy a hablar de... Pues ya es todo cariño, ¿no? Si es que... Es una familia, sí, esa familia. Una persona excelente. Eso que le quiero un montón. Y que eso supongo que se nota. Y ya está. Del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.